Apreciados amigos y hermanos, buenas noches. Para mí es un gusto volver a estar con todos ustedes y por la misericordia de Dios puedo estar aquí y ustedes allá recibiendo la enseñanza que Dios nos va a dar esta noche. Les invito para que veamos el siguiente video. Por favor, abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 13 y 14. Nos dice: Él le contestó: todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que da vida eterna. Vamos a orar. Papito Dios, gracias te damos porque por tu misericordia para con todos nosotros podemos estar reunidos. Tú nos enseñas que cuando nos reunimos en armonía, tú derramas bendición y vida eterna. Todo lo que somos, mis hermanos, mis amigos que están en sus lugares, en sus casas, y yo que por tu misericordia estoy aquí, Señor, todos juntos nos presentamos delante de ti para darte gracias por esta oportunidad de escucharte, de aprender de ti y de decidirnos a vivir como tú quieres. Señor, me dispongo para hablar conforme tu voluntad perfecta, Señor. Espíritu Santo, gracias te doy. Amén. El título de nuestro estudio en esta noche es: ¿qué agua estoy bebiendo? El Señor Jesucristo le habló a la mujer samaritana sobre los beneficios que ella y todos los demás tendrían al beber del agua natural proveniente del pozo de Jacob. Pero también les habló de los beneficios de beber del agua espiritual que Él les estaba ofreciendo. Al igual que la mujer samaritana cubría su sed física, todos los seres humanos tenemos necesidades físicas temporales que deben ser cubiertas periódicamente. Estos versículos que hemos leído nos enseñan que al igual que esta mujer de Samaria tenía su sed física y quería saciarla, pero encontró a una persona que le estaba ofreciendo una clase de agua que era permanente. Ahí encontramos dos clases de aguas: el agua física que cubre una sed temporal y el agua espiritual que, como lo dice el mismo versículo 14, nos lleva a una vida eterna. Esta mujer corrió y llamó a sus amigos, a su familia, a sus compañeros de ciudad para que fueran y recibieran esa bendición. Ella encontró la bendición que estaba buscando. Y vamos a estudiar hoy sobre dos clases de necesidades que todos nosotros tenemos en nuestra vida: necesidades físicas y necesidades espirituales. En el primer punto, en Números Romanos, vamos a estudiar sobre las necesidades físicas que todos nosotros tenemos. Y nuestro primer punto habla sobre la necesidad de alimento. En el capítulo 4, versículo 13, encontramos, dice este versículo: Él le contestó: todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed. Ustedes y yo, para nuestro sustento diario,
tenemos que tomar agua. La Biblia nos enseña que solamente Dios puede saciar nuestra agua, nuestra sed eterna. Pero para nuestra vida, nuestro sustento físico temporal, necesitamos esta agua física. Miremos en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Ahí el Señor nos habla de cómo todo ser humano, para su sustento diario, para su vida, necesita de esta agua física. Nos dice, pero Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. No solo de pan vive el hombre. El Señor mismo le recalcó a la mujer y le recalcó a sus discípulos y nos recalca a nosotros. Sí necesitamos de alimento y es algo completamente lógico. Ustedes dirán, bueno, esto ya lo sabíamos. Necesitamos comer para nuestro sustento. Y el Señor nos recalcó. Empezando su ministerio, nos dice en las bienaventuranzas, necesitamos comer para poder sustentarnos. Pero luego nos dice, sino de toda palabra que Dios dice. Es la segunda parte. Primero, debemos saciar nuestra necesidad de alimento. Y luego nos dice, pero sino de toda palabra que Dios dice. Es decir, nos enseña desde el mismo principio que todos nosotros tenemos dos necesidades, la física y la espiritual. Miremos también en nuestro capítulo 6 del libro de Mateo, versículo 25, la parte A. Por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir. Necesitamos el alimento para vivir. Como lo repito, es algo natural y todos ustedes y yo lo sabemos. Hemos sentido hambre y la hemos podido saciar porque Dios lo permite por medio de la naturaleza. Pero miremos otro punto, el punto número 2. También necesitamos vestido. Y en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21, nos dice, el Señor Dios hizo con pieles de animales ropa para el hombre y su mujer y los vistió. Y ustedes han leído esta historia en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Si no lo han leído, los invito para que lean esta historia que el Señor nos dejó en la Biblia. El hombre y la mujer se vieron desnudos, pecaron contra Dios. Pero Dios les suplió esa necesidad de vestido. Dice aquí la Biblia que con pieles de animales, no fue con hojas, fue con pieles de animales. Sacrificó estos animales para vestir al hombre, para saciar esa necesidad, para suplir esa necesidad de vestido. Para eso Dios nos permite a nosotros trabajar, para que nosotros tengamos ese sustento. A ustedes, a mí, el Señor nos da esa provisión de vestido. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25, ya en nuestra parte B. Yo leí ya en la parte A del libro de Mateo, capítulo 6, 25, que el hombre necesita alimento para vivir. Pero ahora en la parte B nos dice, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Es decir, que no nos preocupemos por el alimento, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. El Señor nos recuerda, sí, ustedes son seres humanos y necesitan alimento y necesitan vestido, pero no se preocupen. ¿Qué significa no preocuparnos? No significa que nos estemos quietos en el lugar donde estamos, en nuestra casa o tal vez en la calle,
sino que debemos buscarlo, pero buscarlo sin preocuparnos. ¿Qué es preocuparnos? Es darle a algo, a alguna situación, la importancia más de lo que debemos darle. Muchas veces llega el momento donde nosotros nos angustiamos, nos desesperamos, nos preocupamos. Pero el Señor nos dice ahora, no se preocupen. ¿Por qué? Dice, ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Ustedes tienen la vida que Dios les ha dado, yo también. Pero nosotros tenemos también el cuerpo. Dice que es más importante el cuerpo que la ropa. Ustedes tienen la vida y tienen el cuerpo y yo también. Y por eso debemos darle gracias a Dios. El Señor nos va a suplir, nos va a dar el trabajo necesario para suplir esas necesidades de ropa y de alimento. Ahora miremos como punto número 3, otra necesidad que tenemos, la necesidad de cuidados en la salud. Este cuerpo que Dios nos dio, debemos cuidarlo. Y cuando hablo de debemos, es porque es una responsabilidad de todo ser humano de cuidar nuestro cuerpo. Muchas veces nos despreocupamos tanto hasta que nos enfermamos. Y después vamos a recurrir, a correr, a preocuparnos, a buscar un médico o a alguien que nos dé un consejo. ¿Qué hago yo para salir de esta enfermedad, de este dolor? Es una necesidad que el Señor mismo conoce y nos ha dado las herramientas para suplir esa necesidad. En Éxodo, capítulo 23, versículo 25, nos dice, si adoras al Señor tu Dios, Él bendecirá tu alimento y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad. Y voy a repetirlo, porque el Señor le dio esta instrucción al pueblo de Israel, pero hoy nos da esa misma instrucción a nosotros, a sus hijos. Si adoras al Señor tu Dios, Él bendecirá tu alimento y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad. ¿Cuál es el compromiso o la responsabilidad? Es adorar al Señor nuestro Dios. ¿Y qué es adorar? Adorar es reverenciar, es respetar, es obedecer, es amar. Dice, pero debemos adorar al Señor nuestro Dios. No adorar al trabajo, no adorar al estudio, no adorar a nuestras mascotas, que está mucho de moda. No adorar fuentes que realmente nos dan un agua que sacia nuestra sed temporal. Dice, si adoras al Señor tu Dios, Él bendecirá tu alimento y tu agua. Y el Señor nos promete, yo alejaré de ti la enfermedad. La Biblia nos enseña que nuestro Padre Celestial es fiel y verdadero. Ese es su nombre, que Él promete y cumple sus promesas. Y nosotros como sus hijos debemos creer en sus promesas. Nosotros como sus discípulos que decimos serlo, debemos no solamente decirlo, sino poner en práctica lo que hemos dicho y lo que hemos aprendido. El Señor nos dice, yo alejaré de ti la enfermedad. Papito Dios, yo creo tu palabra, creemos tu palabra. Tu palabra lo dice, tú alejarás de nosotros la enfermedad. Es una promesa, pero muchas veces nos sigue doliendo, tenemos la misma situación complicada, pero frente a eso, así como el Señor nos ha enseñado en su palabra que Él es fiel y verdadero, Él quiere que nosotros seamos como Él es. El Señor nos enseña que debemos ser fieles hasta el final. Es decir, aprender
lo que Él nos ha enseñado. Y nos dice: yo alejaré de ti la enfermedad. Señor, creemos esa palabra y hoy recibimos por fe tu palabra, Señor. Y te damos gracias porque tú prometiste que alejarías de nosotros la enfermedad. Y hoy creemos esa palabra, Señor. Gracias por alejar de nosotros toda enfermedad. Es nuestra oración al Señor y debe ser todos los días de nuestras vidas nuestra charla con el Señor. Gracias por alejar de nosotros la enfermedad. Leamos en el libro de Juan el capítulo 1, tercer libro de Juan, capítulo 1 y el versículo número 2. El apóstol Juan estaba escribiéndole a su amigo Gallo y le estaba diciendo: estimado hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Nosotros aprendemos de la palabra de Dios. El Señor nos enseña, nos habla cada día de muchas maneras, de muchas formas. Pero el Señor, así como permite que vayamos creciendo espiritualmente, quiere, y el Espíritu Santo nos enseña que nosotros debemos tener una salud física y que Dios mismo quiere que nosotros tengamos una salud física. Dice aquí, una buena salud física. Es decir, que esa necesidad de cuidados de nuestra salud, el Señor la suple siempre y cuando nosotros creamos su palabra. Tenemos la necesidad de protección. Punto número 4. Así como hemos tenido y reconocemos que tenemos una necesidad de alimento, de vestido, de cuidados en la salud, ahora reconocemos que tenemos una necesidad de protección. ¿Qué es proteger? Es cuidar que no haya ningún mal. Ustedes recuerdan, los que han podido ver, cuando la gallina protege a sus polluelos. Proteger es cuidar. Todos nosotros, lo queramos aceptar o no, necesitamos protección de nuestra familia, de nuestros amigos. Necesitamos que el Estado nos proteja. Necesitamos sentirnos cuidados. En el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 8, el Señor nos dice, y nos da un ejemplo muy sencillo, pero es una pequeña muestra de cómo Dios quiere que nosotros nos cuidemos, pero también cuidemos a los demás. Nos dice: cuando construyas una casa nueva, debes hacer un muro de protección alrededor de la azotea, para que así no seas culpable de homicidio si alguien se cae de allí. Es una enseñanza de responsabilidad con nosotros mismos y con nuestra familia, con nuestros amigos que nos están visitando. Y es algo que es muy lógico. Pero eso lógico muchas veces no lo tenemos en cuenta y ha llevado a muchas situaciones de muerte, de enfermedad. Dios quiere protegernos y nos enseña que debemos protegernos nosotros mismos y proteger a nuestra familia y proteger a los que viven con nosotros. Es algo muy sencillo. Cuando ustedes y yo construyamos, debemos hacerlo de tal manera que la protección realmente esté para todos los que estamos ahí. Dios entiende que necesitamos protección y nos enseña cómo debemos hacerlo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 19,
Nos dice, cuando yo estaba en dificultades y mis enemigos me atacaban, el Señor me dio su apoyo. David nos enseña y dejó por escrito, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios protege nuestras vidas. Dice aquí, y cuando nosotros nos vemos cercados por enemigos y muchas veces nos atacan, el Señor nos da apoyo y protección. ¿Por qué el Señor permite estos ejemplos? Para que nosotros no nos llenemos de orgullo, muchas veces sintiendo que no necesitamos de las otras personas, que no necesitamos de Dios mismo. El Señor permite que leamos en esta noche reconociendo que sí necesitamos protección. Pero también en el punto 5 nos dice necesidad de ser amado, respetado, tolerado, de tener familia y tener amigos. Todo ser humano, ustedes lo saben, la vida animal también lo necesita. Pero todos nosotros como humanos necesitamos esto, ser amados, respetados, tolerados. Necesitamos tener una familia, necesitamos tener amigos. Somos unas personas que necesitamos físicamente de ayuda y debemos reconocerlo. Sí necesitamos. Cuando yo reconozco que necesito ayuda, estoy humillándome delante de Dios. Dice el Señor que cuando nosotros nos humillamos, Él nos exalta. Pero cuando nosotros nos levantamos, nos exaltamos, Dios nos humilla. Mis hermanos y amigos, es un llamado, es una palabra donde Dios nos dice, no se crean muy autosuficientes, sino reconozcan que necesitan mi ayuda. Tenemos sed, así como la mujer samaritana tuvo sed de agua física para saciar sus necesidades temporales. Nosotros también necesitamos de la ayuda, primeramente de Dios, de nuestra familia, de nuestros amigos y compañeros. Necesitamos su ayuda. Repito lo que dice el Señor: el que se humilla será levantado, pero el que se levanta será humillado. En ese punto 5, vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 4. Este versículo nos enseña cómo Dios, nuestro Padre Celestial, está dispuesto a saciar esas necesidades. Nos dice: tú vales mucho para mí, te estimo mucho, te amo. He dado gente para poder tenerte y naciones para rescatarte con tu vida. Tú vales mucho para el Señor. Yo valgo mucho para el Señor. El Señor me estima. Dice que ha dado mucha gente para poder tener, para que yo sea de Él. La Biblia nos enseña que Él dio voluntariamente su vida, la entregó en la cruz, entregó su vida, su sangre, para que nosotros todos tuviéramos vida y vida eterna, vida en abundancia. Si nosotros reconocemos esa necesidad de Dios, Él está dispuesto a saciar nuestras necesidades. Punto número 6. También tenemos necesidad de educación y disciplina. Tenemos necesidad de ser educados y de ser disciplinados. En el libro de Lucas capítulo 2, versículo 52, el Señor nos enseña que cuando Jesús
vino a la tierra, se humanizó, se hizo niño, Él también necesitó de esa educación y de esa disciplina. Nos dice, así Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y Dios y la gente lo veían con buenos ojos. En el versículo anterior, es decir, en el versículo 51, nos enseña que Jesús, como niño, se sujetaba a sus padres. Es decir, recibía la educación que sus padres le estaban enseñando, pero también nos enseña que recibía la disciplina como niño. Ustedes lo saben porque lo hemos vivido. Como niños, todos nosotros necesitamos ser educados y disciplinados. Y cuando no somos educados por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestros padres, por los que están alrededor nuestro, nos equivocamos. Muchas veces, y lo hemos visto, nuestra sociedad está recibiendo las consecuencias de la falta de educación, de la mala educación, de la falta de disciplina. Es decir, de no obedecer lo que el Señor nos ha enseñado, del ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. Él fue educado y fue corregido, fue instruido, fue disciplinado por sus padres. Debemos educar a nuestros hijos, pero también debemos disciplinarnos. La palabra disciplina es sinónimo de educación, pero también es sinónimo de corrección, de castigo. Y muchas veces vemos la disciplina como solo educación y no vemos la parte de corrección y de castigo. Y la Biblia, y los invito para que todos leamos la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, el Señor nos habla mucho de disciplina, de corrección y de castigo para nuestros hijos y para todos nosotros. Jesús recibió esa corrección y por eso dice en el libro de Lucas 2:52 que el Señor crecía en estatura y en sabiduría. Y el Señor, así Jesús, crecía en sabiduría y en estatura. Y Dios y la gente lo veían con buenos ojos. ¿Por qué? Porque se estaba saciando esa necesidad de educación y de disciplina. En el libro de Segunda de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, versículo 16 y 17 del capítulo 3, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17 nos dice: toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. ¿Somos siervos de Dios? ¿Queremos ser siervos de Dios? Debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos ponerla en práctica. ¿Queremos ser buenos instrumentos de Dios? ¿Estar preparados para toda buena obra? Si la respuesta es sí, la herramienta que el Señor nos dejó es este manual de instrucción, su palabra. ¿Cómo entonces saciamos esa necesidad de educación y disciplina? Mediante el estudio, el aprendizaje y la obediencia a su palabra. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, nos dice: enseña al niño a ser honesto, y cuando sea adulto no dejará de serlo. ¿Por qué vemos a tantas personas que no son honestas,
que van buscando su propio bienestar egoísta, sin tener en cuenta el bienestar de las demás personas, porque no fueron enseñados en su niñez, porque no hubo una persona que con disciplina, con su ejemplo, con esa decisión, no les enseñó. De pronto se enseña la palabra de Dios, se lee, pero no se le da el ejemplo necesario. Nuestra tarea no es solamente decirle: hijo mío, aprendas estos versículos, vayamos los domingos a la escuela infantil y a las 11 o a las 9 que salimos, entonces ya se olvidó esa palabra que hemos estudiado y seguimos nuestra vida normal sin obedecer lo que el Señor nos ha enseñado. Nuestros hijos siguen nuestros pasos. Y si mi paso o mis pasos no son pasos de obediencia, nuestros hijos lo están viendo y van a aprender lo mismo que les estamos enseñando, tal vez no con palabras, sino con nuestro mal ejemplo. Proverbios capítulo 22, versículo 6 nos dice: enseña al niño a ser honesto y cuando sea adulto no dejará de serlo. Es una regla que el Señor Dios, nuestro Padre Celestial, Jehová, Dios de los ejércitos, nos dejó escrito. Cuando sea adulto, no dejará de serlo. Ustedes y yo lo hemos experimentado. Cuando nos han enseñado su palabra, la palabra de Dios, y con el ejemplo, cuando ya somos adultos, esa palabra está en nuestro corazón y la vamos a recordar. El Espíritu Santo nos va a recordar lo que hemos aprendido y vamos a obedecer. Pero de igual forma, cuando hemos recibido mala enseñanza, malos ejemplos, esos malos ejemplos se quedan como enseñanza y de igual forma vamos a seguir esa misma cadena de desobediencia y de maldición para nosotros y para la familia y para el Estado, para la sociedad. En el libro de Proverbios capítulo 27, versículo 5, nos dice: mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Nosotros muchas veces le decimos a nuestros hijos o a las personas cercanas: nosotros los queremos, los amamos, queremos cuidarlos, les damos y procuramos darles lo mejor. Pero el Señor nos enseña en este libro de Proverbios que mejor es la reprensión franca, sincera, directa. Es decirle: mi hermano, mi amigo, por ahí no es el camino. Porque yo lo quiero, por eso le digo directamente o francamente o sinceramente que no hay que seguir por esa vía. Si yo lo amo, si yo digo respetarlo y temerle a nuestra familia, cuidarlos, debo decirles y enseñarles con nuestro ejemplo que el camino que Dios tiene para nosotros no son caminos solamente de lectura o de ir a la iglesia o de cumplir ciertos requisitos, sino es un camino de amor directo, de enseñanza directa. Repito ese versículo, Proverbios capítulo 27, versículo 5. Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Leamos este pensamiento. Satisfacer nuestros gustos o necesidades es algo que el Señor nos permite, pero el darles la importancia equivocada nos puede llevar a alejarnos de Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial que podemos comer, que podemos vestirnos, que podemos estudiar, que podemos viajar, que podemos trabajar, que podemos cuidar nuestra salud,
que podemos suplir todas estas necesidades, pero muchas veces le damos la importancia que no tiene, mayor importancia que la que tiene. Si yo tengo este vestido o 5 vestidos y Dios me da oportunidad de utilizarlos, de cuidarlos, gracias al Señor. Pero si yo no me sacio con estos 5 vestidos, sino que yo quiero 10, 15, 20, por mi orgullo, porque ¿qué hago yo con esta plata que tengo? Darles la importancia a esas necesidades, mayor importancia de la que tienen, nos puede alejar de Dios. El Señor nos enseña que la avaricia, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y si ustedes revisan su periódico, las noticias, y analizan los problemas que se muestran en estas noticias, van a encontrar que detrás de estos problemas está la avaricia al poder, a la plata, el egoísmo, la falta de entendimiento, porque primero estoy yo, mis necesidades, mis capacidades, y en segundo, en tercero, en cuarto, en último lugar están las necesidades de las otras personas. Sí, muchas personas dicen, yo creo que Dios existe. Y pues bueno, Él está allá, yo estoy aquí. Y cada uno por su lado. Pero no es así como el Señor nos enseña. El Señor nos enseña, así como lo hizo con la mujer samaritana, le hizo caer en cuenta, mujer, usted tiene una sed física y usted tiene este pozo de Jacob donde usted va a suplir su necesidad física. Pero yo, y le dijo el Señor, le voy a suplir esa necesidad espiritual. El Señor le hizo caer en cuenta, mujer, usted con todo lo que ha vivido está intentando suplir o llenar esa necesidad espiritual. Y con esta agua, o con esos vestidos, o con esa educación, con ese alimento, no puede saciar esa necesidad espiritual que siente. Ese vacío espiritual no se sacia con los bienes materiales. Y es lo que hemos estudiado en esta primera parte. Vamos a estudiar esta segunda parte. El número Romanos, el número 2. Y vamos a hablar sobre las necesidades espirituales. Esta mujer samaritana y luego todos los que ella trajo al Señor tenían necesidades espirituales. Nosotros, mis hermanos y amigos, todo ser humano tiene y tenemos necesidades espirituales. La Biblia nos enseña que dichosos, bienaventurados, todos los que reconocemos nuestras necesidades espirituales porque seremos saciados. ¿Dónde nos enseña? En las bienaventuranzas, en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 3. No está en nuestro estudio, pero ahí lo vamos a encontrar en las bienaventuranzas. Bienaventurado, dichoso, feliz, el que reconoce que tiene necesidad espiritual. Nuestra tarea es reconocer que cada uno de nosotros, que el mundo necesita del único y verdadero Dios, del Señor Jesucristo, que se humanizó para dar vida, para darnos vida y darnos vida en abundancia. ¿Qué necesidades espirituales tenemos? Pero antes de mirar las necesidades, vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 14, el segundo versículo que leímos al iniciar nuestra enseñanza. Nos dice, pero el que beba del agua que yo doy, nunca más tendrá sed. El agua que le daré
brotará dentro de él como un manantial de vida eterna. Es la promesa de nuestro Señor Jesucristo para todos los que reconocemos que tenemos sed espiritual y que le buscamos. Dice, cuando usted y yo bebemos de esa agua que el Señor nos da de nuestro interior, va a brotar, va a saltar agua viva que va a saciarles esa sed espiritual. Recordemos lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto y se quejaron porque tenían sed. Estaban en su camino por el desierto. El Señor envió a Moisés para que le hablara a la roca. Moisés golpeó la roca, pero de esa roca brotó, dice la Biblia, saltó agua fresca que sació no solamente al pueblo de Israel, sino que sació a los animales. Y el Señor dejó escrito ese ejemplo para que nosotros sepamos que cuando nosotros lo buscamos, no solamente vamos a saciar nosotros la necesidad espiritual, sino que vamos a bendecir a otras personas. Entonces, nuestra primera necesidad, necesitamos la presencia de Dios. En Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 nos dice, no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama a la puerta se le abrirá. Es su promesa para usted y para mí. No debemos cansarnos de buscarle. No debemos desistir en llamar a su puerta, porque todo el que pide va a recibir. Todo el que llama a la puerta de Dios, Dios mismo le va a abrir y le va a enseñar el camino. Todos nosotros, sus hijos, lo hemos experimentado. En Isaías capítulo 55, versículo 1 nos dice, todos los que tengan sed, vengan a tomar agua. Y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Compren vino y leche sin que les cueste nada, gratis. No debemos tener dinero para poder comprar nuestra salvación, para poder ser saciados espiritualmente. ¿Qué necesitamos? Humillarnos delante de la presencia del Señor, buscarlo, reconocer que somos necesitados, necesitamos su presencia. Y el humillarnos, nos enseña la Biblia, nos hace dichosos, bienaventurados, porque el Señor nos va a saciar. En el libro de Hechos, para mirar la necesidad de la salvación de Dios como segunda necesidad, que nos dice necesitamos la salvación de Dios. En el libro de Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31, encontramos a un carcelero que estaba cuidando a Pablo y Silas, que él había escuchado a muchas veces a estos hombres predicar la palabra de salvación, pero que habían llegado a su cárcel. Pero él tenía temor, él había escuchado, pero esa noche dice la Biblia que hubo un terremoto. Y ese terremoto no fue en la parte física, sino en la parte espiritual de él y de su familia. Nos dice, entonces los llevó afuera y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es una pregunta que usted se debe estar haciendo y que muchas veces nosotros lo hicimos. ¿Qué debemos, qué necesitamos hacer para ser salvo? En el versículo 31 dice que Pablo y Silas le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los de tu casa. Ahora, otra necesidad que tenemos, en el punto 3 encontramos, necesitamos la confianza absoluta en la bondad de Dios. Ahora encontramos en nuestra vida que no hay en quien confiar, que hemos sido traicionados,
que en quien nosotros, en nuestros amigos o familia, en quienes esperamos que nos nos ayuden, no podemos confiar. Pero cuando reconocemos que Dios es en quien realmente podemos confiar, vamos a recibir su bendición. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 13, nos dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. ¿Quién es la esperanza de Israel? Jehová Dios, Yahvé. Nuestro Dios, el gran yo soy, es nuestra esperanza. Punto número 4. Necesitamos la comunión con Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 13 nos dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. El Señor nos está diciendo: ustedes y yo, como seres humanos, me dejaron, dice el Señor. Están buscando la solución de sus males en otros lugares, buscando agua en otras fuentes y no en la verdadera, que es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús les dijo, dice aquí en el libro de Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué agua estamos buscando para beber? El título de nuestra enseñanza: ¿qué agua estoy bebiendo? ¿Qué agua estamos buscando? Mi hermano, mi amigo, reflexionemos. ¿Qué agua hemos estado buscando? ¿Solamente el agua para saciar nuestra sed física? ¿O estamos también buscando el agua espiritual, que es el Señor Jesucristo, que es Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Vamos a orar. Les invito para que allí donde estén, cierren sus ojos, levanten sus manos, nos humillemos delante de Dios y que reconozcamos que necesitamos de Él. La Biblia nos enseña: bienaventurados los que reconocen su sed espiritual, porque serán saciados. Y vamos a hacerlo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tus enseñanzas. Gracias por tu hermosa palabra que nos das. Gracias por saciar todas nuestras necesidades. Hoy reconozco que tengo sed física, temporal, y que tú la has saciado, y por eso te doy gracias. Pero también reconozco que tengo una sed espiritual, que tal vez no he buscado la solución en el lugar preciso, pero hoy reconozco que solamente tú puedes saciar esa sed espiritual. Me humillo delante de ti. Solo no puedo saciar esa sed espiritual, ese vacío que hay en mi vida. Te pido que por favor me perdones. Me humillo. Te pido que llenes mi corazón de tu presencia, que me perdones porque no te he obedecido como tú quieres, porque tal vez he escuchado, pero no he puesto en práctica. Pero hoy me decido, Señor, a poner en práctica tus enseñanzas. Espíritu Santo, gracias por llenar mi vida de tu presencia, de tu paz, de tu sabiduría, de tu bendición. Espíritu de Dios, tú eres de hoy en adelante el Señor de mi vida,
y me dispongo mis oídos físicos y espirituales para escuchar tu palabra y para obedecerte. Gracias te doy. Papito Dios, gracias por tus enseñanzas que nos das, por tu palabra, Señor. En tus manos estamos, Señor. Amén. Mis hermanos, gracias por estar dispuestos. Hasta una nueva oportunidad que el Señor nos permita. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.